y principalmente por todas y cada una de las damas que se encuentran, que nos encontramos. Aquí reunidos te damos la gloria, Señor amado, tú eres bueno, tú eres poderoso, tú eres excelso, amado Rey, tú nos demuestras cada vez tu amor en cada cosa, Señor. Te pido que bendigas en gran manera a cada una de las damas, la cual representa una familia, oh Rey del cielo. Representa ese margen maravilloso que tú has hecho, Señor, al crearnos, al colocarnos en cada uno de nuestros hogares, Padre amado, bendito. Gracias, oh Rey de los ejércitos, por tu mano poderosa. Gracias porque nos das más de lo que esperamos. Gracias, oh Santo de Israel, por todo cuanto tú nos enseñas y nos formas en cada situación, Padre de la gloria. Te doy la honra y la gloria, Señor eterno, y coloco en tus manos, Señor, este momento. Coloco en tus manos cada uno de los corazones aquí presentes, Padre amado, para que seas tú hablando, Señor. Seas tú hablando, Padre de la gloria, y enseñándonos, Señor, y concretando en nuestro corazón esa certeza, esa fianza de ser quienes somos, Padre amado, cada día, Señor. Gracias. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Y amén. Buenas tardes, mis hermanas. Buenas tardes a todas. Queridas amigas, queridas hermanas, hermanas en la fe. Pues el tema de hoy es la mujer ante la ley, ante la ley, ante la ley, ante la palabra, ante la Torá. Mi idea en este momento es pues mostrar a ustedes un análisis de la posición de la mujer en la legislación mosaica y su evolución a lo largo del tiempo. Tendremos esta oportunidad de analizar cuál ha sido esa posición de nosotras como mujeres, de nosotras como mujeres, ¿verdad? Desde la antigüedad y la evolución que ha tenido dicha evolución, aún desde conceptos preconcebidos. Mis hermanas, nosotros somos el resultado de la crianza, el resultado de esos conceptos preconcebidos por nuestros abuelos, por nuestros ancestros, por nuestra mamá, por la persona cuidadora, ¿verdad? Nuestra visión o cosmovisión va muy encaminada a todo eso y esto nos coloca en esa posición en la que nosotros mismos nos hacemos valer como mujeres, ¿verdad? Pero básicamente, y lo que les quería mostrarse, ese video, ya la mayoría de las hermanas de la congregación lo debieron haber visto. Era como un empalme que yo quería de alguna manera hacer entre la enseñanza de nuestra hermana Marta la vez pasada, nuestro encuentro anterior, ¿verdad? Y el tema de hoy, ¿cierto? Donde se ratifica que es el tema de las interpretaciones. Es la interpretación que se da a nivel de todos los contextos, de como les dije antes, de la crianza, de la evolución, de lo que aprendemos, de los que, gracias al Padre, asistimos a una congregación y hemos podido entender lo que el Padre nos ha querido mostrar en todo este tiempo, en el caso de nosotros como congregación Sion, Keilah Sion, ¿verdad? Eso es algo que nos está marcando cada vez más y nos está mostrando nuestra formación como mujeres, ¿verdad? Por eso este tema de la mujer ante la ley es un tema crucial, es un tema que nos muestra mucho lo que el Padre quiso hacer, lo que el Padre quiso determinar al momento. Nosotros como al momento en que el hombre, en ese sexto día en que el hombre y la mujer fueron creados, ¿verdad? ¿Recuerdan la enseñanza pasada?
Y ese fue el clímax de la creación, el hombre, nosotros como seres humanos, quienes íbamos a estar encargados de ser los administradores, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, todos estos conceptos preconcebidos nos han ayudado o no a aclarar o a desviar la verdadera esencia de la mujer al momento de la creación. Esto es lo que pasa en este tema que hoy vamos a dar, este tema tremendo que vamos a ver hoy. En medio del tema vamos a encontrar algo que llamamos discriminación de facto. ¿Qué es esto? La verdad que yo, el texto como tal, primera vez, facto de facto, empecé a averiguar un poquito el tema. ¿Qué me decía esto? ¿Qué me decía esto? ¿A qué hace referencia facto? Vamos a leerlo aquí de manera literal. Facto es literalmente de hecho, sin reconocimiento jurídico, ¿verdad? Por la sola fuerza de los hechos. Y es esa la manera como se viene dando la evolución de todos los procesos a nivel de la mujer, porque hay tanta variedad de formas en cuanto al desenvolvimiento, en cuanto al reconocimiento, en cuanto a quién es la mujer, ¿verdad? Dice que es una locución, ese facto, discriminación de facto, ese de facto, es una locución que significa de hecho o efectivamente. De facto se usa en castellano para referirse a algo que se reconoce que es en cierto modo, pero sin una justificación legal que lo avale, ¿verdad? Es de esto lo que estamos hablando. ¿Qué es la mujer? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde son las cosas? ¿Hasta dónde es el reconocimiento de parte del hombre para con la mujer? ¿Verdad? Pero también nuestra posición como mujeres dentro de la sociedad. Entonces, según el tema, digámoslo de esta manera. Digámoslo de esta manera. Hace referencia a que la mujer es tratada de manera desigual o desfavorable en la práctica, aunque no existe ley o política explícita. ¿Por qué la desigualdad? ¿Cierto? Hay razones y cada uno tiene la suya, tiene su forma, tiene sus razones, ¿verdad? El porqué de la desigualdad? Es decir, la discriminación ocurre en el día a día, ¿verdad? ¿Cuántos feminicidios nos han dado? Y es por el hecho de la autoridad aparente que el hombre considera que tiene sobre la mujer, ¿cierto? Ocurre en las relaciones, ocurre a nivel laboral, en la cotidianidad, en las prácticas sociales, costumbres, ocasionando un gran impacto, mis hermanos, un gran impacto en la vida, limitando las oportunidades, ¿verdad? El acceso a los recursos y un desarrollo social. Todo esto es más allá de la ley. Porque la ley que nos enseña el Padre, que nos ha venido estipulando el Padre, no registra esa discriminación. Y eso lo vamos a ver en el transcurso de la enseñanza. Aunque la mujer hebrea gozaba de un estatus más digno que en otros pueblos del Antiguo Oriente, y eso lo hemos visto nosotros, pues que en cada uno de los estudios que vimos el año pasado, ¿cierto que sí? Si hacemos un paralelo, nos damos cuenta que había una especial atención en cada una de esas mujeres de las cuales hablamos en todo el año pasado, en este nuestro encuentro, ¿cierto? De igual manera dice que la legislación mosaica la confina en apariencia en un plano secundario. Sin embargo, se observa una evolución en los conceptos sobre la mujer, especialmente en las disposiciones proféticas y sacerdotales, ¿verdad?
sabemos y entendemos que en cuanto a los levitas, el sacerdocio arónico y toda esta parte, solo única y exclusivamente habla de caballeros, ¿verdad? Entonces, ante los registros bíblicos, ya existe una claridad sobre la mujer como persona responsable ante la ley moral, ¿sí o no? Y como les dije, nosotros lo pudimos ver, nosotros lo pudimos ver en cada una de las enseñanzas que dimos el año pasado, cada una de las oportunidades que las mujeres tuvieron de mostrar esa autoridad, mostrar esa relación con el Padre, cada una de las oportunidades que tuvimos de mirar tanto las falencias, así como mujeres, hombres también las tuvieron, ¿cierto? De hecho, hombres somos. Y ese concepto pues no nos encajona solamente a nosotros las mujeres, solamente ayer estuvimos desde la enseñanza, una de las últimas enseñanzas en nuestra congregación, el pastor nos decía, también, también Abraham se rió, pero se hace más claridad, ¿verdad? O pronto no sé, lo tocamos más el tema, no sé, sobre cuando el Señor o el ángel en ese momento hace la observación por qué Sara se había reído, ¿cierto? Pero fíjese que también lo hizo Abraham. Entonces, yo quise traer a colación a una persona, a un teólogo bíblico, permítame buscar, aquí está, el cual menciona que en una obra muy reconocida, él menciona y él hace una muy clara exposición sobre la situación de la mujer, sobre la situación de la mujer, eh, no negando la veracidad de la Biblia, ni mucho menos su inspiración divina, no. Él lo que detalla es que quienes hicieron las redacciones fueron hombres, mis hermanas. Nosotros sabemos qué tan detallistas somos nosotras para hablar, para expresar, para detallar algo, ¿verdad? Y es claro en la palabra que los hombres, por su propia naturaleza, son muy prácticos, muy de pocas palabras y ese tipo de cosas. Entonces, quizás este personaje nos dice, eh, ya le voy a dar el nombre, estoy con la idea del nombre. Este personaje nos dice que el detalle de que hubiesen sido hombres los que escribieron los textos, en los papiros en ese momento, etcétera, etcétera, pues son de una manera u otra ese mismo hecho de que ellos no cuentan en detalle muchas situaciones. Y eso lo podemos ver, porque nosotros al leer algo, al leer cualquiera de los textos que leemos, nunca encontramos ese tipo de referencias. Entonces, ese hecho de que por la misma narrativa se centran los roles, en los roles, en el caso de la mujer específicamente, de ser esposa, madre, como figura de apoyo, como hablábamos, ayuda idónea, recuerda, mientras que la participación femenina en los roles y liderazgo era menos denotada. El énfasis era para lo que aparentemente nosotros siempre hacemos, ¿cierto? Pero este personaje no es una crítica lo que está haciendo, no, sino que nos hace entrar en razón, nos hace entrar en razón sobre la narración masculina de la mujer en la Biblia, ¿cierto? Es un llamado a considerar la influencia que no puede dar una mujer en una narración antes de la que pueda dar un hombre, que son todos los que escribieron,
¿cierto? Nosotros lo tenemos claro en cuanto a eso, ¿verdad? Ese contexto cultural y social en la interpretación de la palabra. Es allí donde todo se concentra, es ahí donde todo se confina. Pero es claro que también esa discriminación se da por la dependencia legal de la mujer, que todos nosotros conocemos en muchos detalles. ¿Cierto? Y es aquí donde mis hermanas les voy a pedir, por favor, su apoyo en lo posible para el tema de empezar a hacer una serie de una lectura específica, una lectura donde esta información de la cual no, me ayudó mucho para la enseñanza se especifica en Éxodo 20:17. ¿Quién, por favor, te puede ayudar? Yo, 20:17. Adelante, mi hermana. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni de su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es esa, padre. Amén, 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 amén. Amén. Así es. Estamos hablando de qué mandamiento, mis hermanas. Estamos hablando de Éxodo 20:17, el 10º mandamiento de la ley de Dios. ¿Cierto? Recuerden que en muchas ocasiones hemos dicho que es la suma de todos los demás. Es el fundamental, es el fundamento, es el que dice, si yo no trabajo en contra de lo que es mi hermano, yo no podría cumplirlo. Dice, no codiciarás. Ese texto es tomado como referencia, ¿verdad, mis hermanas? Es tomado como referencia para el hecho de que, en el simple hecho de que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, pero yo voy a hacerle, o sea, parece que nos estuviera incluyendo tanto a nosotras, al siervo, a la criada, al asno, a todos, en un mismo contexto, en un mismo, como si fuéramos un bien inmueble, ¿cierto? Eso es lo que nos dice el texto, es lo que nos dice esta información en la cual me estoy apoyando para esta enseñanza. Que parece que tomaran esa referencia, ¿verdad? Como si hiciéramos ese conglomerado de cosas, nosotros somos los bienes inmuebles del varón, ¿verdad? Pero resulta que si nos vamos al hebreo, que es lo que queremos y es lo que hemos venido haciendo para la gloria del Señor, si nos vamos al hebreo, ese mismo verso habla de que casa en hebreo es bayit, abarca personas y patrimonio, no solo bienes inmuebles. La mujer no era patrimonio, sino un personaje libre. Es lo que estoy mostrando ahí en la diapositiva. Vamos a explicarlo mejor. No significa solamente un bien inmueble. La casa abarca a las personas implicadas en la familia. Cuando él habla de casa, mire que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Y hay 2 puntos. Y de allí empieza a denotar a la mujer del prójimo, ni a su siervo, a la criada, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando allí se habla en el hebreo se habla de Bayín significa casa, significa hogar. Esa es la estipulación que se está dando allí. Esa es la estipulación que se está dando allí. Bayit significa hogar. Y ese mismo término también es usado, mis hermanas, ese mismo término también es usado en otro texto. Vamos a ver quién me puede ayudar en Génesis 6:14, por favor. Alguien que lo pueda, lo pueda leer. Yo lo tengo acá. Bueno, yo lo leo para usted. Génesis 6:14 dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca.
la calafetearás con brea por dentro y por fuera. ¿De qué arca estamos hablando? Del arca de Noé. Fue la instrucción dada por el Padre a Noé, ¿verdad? Un arca que iba a tener allí todo contenido de todo lo que se iba a salvar de los animales, del hombre, de Noé, su esposa, sus hijos y sus yernos, yernas, en fin. Por eso ese mismo término, Bayit, no significa solamente el arca en algo como la estructura física, ¿cierto? Y también ese mismo término lo encontramos ay, tengo tanta información, Dios mío de mi vida. En Éxodo 25, 10 y 11. Si hay alguno por allí que rapidito pueda leerlo para ver de qué nos habla ese texto. Éxodo 25 del 10 al 11. Habrá también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Amén. Amén. Allí siguen los detalles de cómo es todo lo que allí dice, los aros y todo lo demás. Pero ¿a dónde está haciendo referencia aquí a esa parte? Estamos hablando del arca del testimonio. ¿Y qué iba dentro del arca del testimonio, mis hermanas? ¿Sí? Estoy haciendo un paralelo. El arca de Noé, la salvación para ese grupo de personas que pudo entrar porque fueron los únicos elegidos por el Padre para poder hacerlo. Que el resto no valía. No valía la pena seguir, ¿verdad? Entonces, ahorita estoy hablando de ¿cuál? Del arca del testimonio. ¿Qué iba dentro del arca del testimonio? Iban los mandamientos que el Padre dio a Noé en su momento, ¿cierto? Iba también la vara de Aarón, ¿cierto? Iban las especificaciones claras de lo que es la salvación, a dónde podemos, a dónde debemos tener nosotros puestos nuestros ojos. Es un arca del testimonio, es un arca donde sirvió que sirvió para la salvación de ese momento de todas las personas que allí estaban. El resto no pudo entrar allí, no fueron capaces de hacerlo porque no creyeron. Y eso hace parte de poderle mostrar esas tres connotaciones estas tres versículos de los cuales le mostré, hablan, mis hermanas, que son recintos que resguardaban lo importante. Así como cuando dice, no codiciarás la casa. La casa implica todo lo que allí estaba. No implica que nos están tratando a nosotros como un bien inmueble. Ni en ese tiempo, ni mucho menos ahora, que las cosas han evolucionado. ¿Cierto? Entonces, mire todo lo que podemos observar. Es la interpretación la clave de todo. Es la interpretación de los textos que ya nosotros hemos venido aprendiendo cuando lo pasaron del arameo al hebreo, del hebreo al griego, etcétera, 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 y mucho más cuando cada uno coge de su parte, vamos ahora a pasarlo a este idioma y resulta que esto coincide con esto y en fin, ahí está la clave de todo. La dependencia legal de la mujer. La dependencia legal de la mujer en los contextos que ya nosotros conocemos va de la mano, ¿verdad? Va de la mano con lo que nos muestra la Biblia es del hombre, ¿cierto? Pero no es por ello que es esto lo que está ocurriendo. No, no es por eso que eso fue lo que Dios quiso mostrar, ¿verdad? No es por eso que eso fue lo que el Padre quiso mostrar. Como les dije, es como decía el teólogo que les mencioné anteriormente, ese hecho de que los detalles no eran escritos, como nosotros nos acostumbramos a hablar con detalles, porque fueron hechos por un hombre y el hombre quizás, hay muchas preguntas que nosotros nos hacemos en la palabra, pero ¿qué habrá pasado aquí? Y quedamos como a la mitad, ¿verdad?
porque quizás en concreto no encontramos a veces cosas, mis hermanas, no es por nada, no nos estamos justificando porque nosotros somos buenas al momento de dialogar. Ay, Señor. Bueno, en fin. Aquí. Esa misma problemática, ese mismo hablar, ese mismo tanta información que tenemos, nos habla de los títulos del marido. También encontramos ese tipo de enseñanza acá. El título Baal, dueño. Hermanas, es posible que nosotros, eh, de una manera u otra, nos consideremos como que nuestro esposo es nuestro Dios. No, los títulos Baal quiere decir eso. El esposo, el título de marido, quiere decir eso. Baal. Y nosotros entendemos quién es Baal. Baal es un Dios. Es el Dios, es lo máximo, es lo... Y aunque debe existir una reverencia, debe existir un amor por ese esposo, debe existir esa relación de idoneidad y todo lo demás, no es ese título, porque ahí estaría negando cada uno de los versículos que en la palabra nos habla y nos enseña sobre la relación de hombre y mujer, sobre marido, amar a sus esposas, esposa, respetar a su marido. Todo eso estaría quedando sin validez, ¿cierto? No implica que la mujer fuera una propiedad, aunque en la sociedad patriarcal, acuérdense de esa parte que es bastante, el contexto de esa época está muy relacionado con esto, como, aunque la sociedad patriarcal la posicionaba como dependiente, existía justicia para con la mujer, ¿verdad? Existía justicia para con la mujer. Bueno, allí también está, nos menciona el código de Manú. Ese código es el código que se utilizó en sus inicios, el código hindú que se utilizó en sus inicios, digámoslo como el manual de vida, de comportamiento de esa región, ¿verdad? Ese código negaba total independencia de la mujer. O sea, y aún creo que lo podemos analizar, lo podemos ver en los contextos actuales, la manera de esto, el desempeño de la mujer, el vestuario y muchas cosas como esa. ¿Sí me explico? Entonces, es allí donde podemos hacer ese contraste entre quien contiene en su mente a ese Baal, a ese esposo como dueño, como Baal, como Dios, pues ahí está el código Manu de Manu, ¿cierto? Allí está, ahí nos muestra esta enseñanza, ese contraste. Bueno, me van a disculpar. Aquí me quedó algo y no quiero dejarlo por fuera. Me perdonan. En este punto de la evolución de los conceptos ante los registros, dice que ante los registros bíblicos ya existía una claridad sobre la mujer como persona responsable ante la ley moral. Mis hermanas, también tuvimos nosotros esa oportunidad de hablar de todas estas mujeres, de Sara. No voy a hablar de Eva, pero sí voy a hablar de Sara, ¿verdad? Sí voy a hablar de Rebeca, sí voy a hablar de Raquel, de Lea, y cada una de esas personas que en su momento incluso hablaron directamente con el Padre o con un ángel que él mandó o con una voz que el mismo Padre se manifestó a ellas. Y eso nos muestra que había una responsabilidad ante la ley moral. Sobre todo,
Yo estoy haciendo el énfasis en las mujeres que existieron antes de la entrega de la Torá en el Sinaí a Moisés. Ya existía esa claridad, ya existía ese concepto, ese temor del Padre, porque es que ahí es donde está la clave. Ahí es donde está la clave, mis hermanos. Reconocer que nuestro dueño es nuestro Padre. Reconocer que nuestro dueño es nuestro Padre, es nuestro Creador. Ese es el estandarte. Ahí es donde está la clave de nosotras como mujeres. ¿Hasta dónde? ¿Verdad? Sentirnos apreciadas. Si mi padre fue quien me creó, si mi padre fue quien me puso en la posición en la que estoy, si mi padre es quien ha hecho conmigo como ha querido, ha hecho con nosotros como que Gilá como ha querido, cuánto más con nosotras, esos vasos frágiles. Ahí es donde está una de las claves que nosotras como mujeres, para que no estas discriminaciones no hagan en nosotros mella, está el concepto de que podamos entender. Y la claridad está cuando nos congregamos, cuando leemos, cuando oramos, cuando interpretamos, cuando escudriñamos, cuando aprendemos y entendemos que el Padre, así como nos hizo, nos lleva de la mano y nos impone hacia una sociedad con señalamientos, hacia un mundo, porque es que yo creo que quien hace esas conjeturas y ese tipo de discriminaciones más que todo es el mundo, es quien no maneja la Torá como ley, es quien oye quizás, pero no actúa sobre ella, no obra en pos a ella. ¿Ya? Esos registros bíblicos que hemos podido tener la oportunidad de entender en tiempos pasados, el año pasado, nos llevaron y nos mostraron debilidades, claro que sí, porque todas las tenemos, pero también nos mostraron fortalezas que tenemos como ese ser especial que el Padre colocó en este mundo con ese fin, con ese propósito, y que no nos quita a nosotros determinación, que no nos quita a nosotros que somos personas libres, que no nos quita a nosotros cuando tenemos esa claridad del Padre y de ese temor, sobre todo de ese reconocimiento que nuestro dueño es el Señor. La historia antigua no desconoce la discriminación legal de la mujer. Es solo, como les digo, que quizás al momento de leerlo, de narrarlo, de interpretarlo, pues el énfasis de un hombre lo hace más que todo hacia la mujer sobre lo básico, sobre el ser madres, el ser amas de casa o las organizadoras del hogar, ¿verdad? Pero ese texto del cual nuestra hermana Ceres en la enseñanza pasada nos decía, cuando el Señor le hace un consejo por medio de Proverbios, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección. Dice todo. Dice que hay roles y que esos roles van de la mano con lo que nosotros somos, con la naturaleza propia de cada uno de nosotros. Esos mismos roles se fueron infundiendo en cada una de esas historias que Dios nos dio, el Padre nos dio la oportunidad de darles, de enseñar en años pasados. ¿Ya? Entonces, ahora sí. Existen excepciones a la norma, como todo, como todo. Aquí nos dice,
Estudios etnográficos revelan excepciones a la ley antigua. El NUCI, mujeres podían contraer matrimonio por sí mismas. La historia de las hijas de los Zelofejat en la Biblia puede mostrar una autonomía femenina, puede mostrar un desenlace similar, ¿cierto? La historia de las hijas de Zelofejat, nosotros la conocemos, vamos a parafrasearla aquí un poquito, ¿cierto? Es que este personaje solo tuvo hijas y que ellas se dirigieron a ese entonces al jefe Moisés, siendo en ese momento Moisés quien estaba al frente, se dirigieron hacia donde él y le hicieron la observación. El punto estaba, le hicieron la observación. ¿Cuál observación? Hombre, de que nosotros, por heredad y por la organización tribal ideal que se manejaba en esa época, ¿verdad? A raíz de la sociedad patriarcal, se enseñaba que solo era el hombre quien recibía la herencia, pero resulta que ellas eran solo mujeres y no podían quedar sin esa herencia. ¿Cierto que sí? Allí el Señor nos está mostrando que existe una autonomía femenina. Ahora, me pregunto yo, ¿por qué al momento del Señor en la legislación entregada en Levíticos no hizo esa referencia? ¿Será que se le olvidó? No, aquí estoy haciendo una especulación y no es acertada. No, sino que el pasar del tiempo, con el momento que se presentaron las diferentes situaciones, entre esas el caso de las hijas de este personaje, se muestra entonces que sí había autonomía femenina. El único detalle para con ellas era que ellas de igual manera debían contraer nupcias, matrimonio ¿con quién? Con hombres de ese mismo clan. Recuerden que había existido, después de la muerte de Moisés, había existido de parte de Noé, perdón, de parte de Josué, la distribución de las tierras por tribus, ¿cierto? Que es esa la base ideal, como el Señor mismo lo pidió, cómo se estableció el tabernáculo en el centro. Por eso nuestro reconocimiento al Padre es ese, el centro. Si nosotros reconocemos ese centro, nosotros estamos y entendemos y nos posesionamos de del ideal en esto de la mujer ante la ley, del ideal. El ideal va de la mano, mis hermanas, con entender lo que la palabra nos está enseñando. Nosotros no podemos dejar de lado el seguir escudriñando las escrituras. Cada uno de estos conceptos, mis hermanas, cada uno de estos conceptos nos hace crecer, nos forma y deja entonces de lado cada una de esas cosas que se fueron adquiriendo en la crianza por el mal conocimiento, en la cultura, en las costumbres. Nos posesiona. No a ser por encima, porque esto quedó bastante claro en la enseñanza pasada de nuestra hermana Marta, ¿verdad? Es en evolucionar, en poner en práctica lo que el Señor ha hecho y a donde quiera que nos nos ha puesto, fusionar ahí, ¿ya? En dejar al lado esos conceptos preconcebidos, porque el Señor nos fortalece y nos aviva y nos hace entender. Acuérdense que no es la palabra poder de la cual habla la palabra que algunos lo toman como algo sobrenatural, sino el conocimiento que nos abre. La palabra es de doble filo. La palabra
llega hasta los tuétanos, las intenciones del corazón, ¿cierto? Eso es el Señor. Eso hace el Señor en la vida de quienes le seguimos. Por eso las excepciones a la norma las hablan el código de Manú, lo hablan una serie de cosas y cuestiones que se han ido ideando otras denominaciones, el hinduismo, y esto y esto, en fin. Pero nosotros no podemos colocar nuestra mirada sino en lo que la Torá nos enseña. En lo que la Torá nos enseña, ¿verdad? No es el reconocimiento de nuestro esposo como ese Dios, como ese Señor, porque se pierde todo el resto de los versos del cual el Señor nos habla, donde nos une, nos impulsa a que cada uno en su rol, ¿cierto? Pueda determinar, pueda ejecutar, ¿verdad? Desempeñarse, desempeñarse como tal. La Biblia, dentro de todas estas discusiones, estipula que la mujer soltera está bajo la autoridad de su padre. Eso está allí. Eso está allí claro. La mujer soltera estaba bajo la autoridad de su padre y la casada bajo la autoridad de su marido. Pero como viuda como viuda tiene una autoridad sobre sus hijos menores. Es decir, hay autonomía ahí. ¿Cierto? Y es que no es no es el hecho tampoco de que seamos ruedas sueltas. Claro que no, él conformó una familia y esa conformación la hizo cada uno de las roles en cada uno de ellos, ¿verdad? Pero no siendo uno más y el otro menos, no existiendo discriminación. La mujer divorciada también tiene autonomía legal. La mujer divorciada, según la Biblia, nos muestra que existía autonomía legal. Cuando la mujer viuda, no dije esta parte, eh, tenía autonomía sobre sus hijos menores. Ya cuando los hijos eran mayores, se invertía la situación. Entonces, cuando la autonomía era sobre sus hijos menores, ella actuaba como guarda legal, ¿verdad? En la administración de los bienes de su marido difunto para con ella y sus hijos. ¿Ya? Entonces, otro punto, votos y juramentos de la mujer. Dice que la mujer podía hacer votos a Dios, como Ana en Silón. Ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema de Ana. Sin embargo, los votos de soltera o casada requerían del consentimiento paterno o marital, como ya les dije. ¿Sí? Ana era casada con Alcana, ¿se acuerdan? Ana debía tener un consentimiento de su marido sobre los votos que ella decidiera realizar. ¿Cierto? Y eso lo vamos a leer ahorita en el texto. Vamos buscando Primera de Samuel, primer capítulo, por favor, para hablar un poquito del tema con base a la escritura, a la lectura. ¿Quién me colabora, mis hermanas? Shalom, hermanita. Primera de Samuel, ¿qué? 1. Primera de Samuel 1. Palabra del Eterno. Había un hombre de Ramatayim, Sojim, aquí está en hebreo, en las montañas de Efraín, cuyo nombre era Elcana, el hijo de Jeroam, el hijo de Eliud, es ese, el hijo de Tohu, el hijo de Sufuk, el hijo de Efra. Él tenía dos esposas, una llamada Ana y la otra Peninat. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Este hombre subía todos los años de su ciudad
Ramatayim para adorar y sacrificar para Adonai Elohim Sebaot en Silot. Los dos hijos de Elí, Ofní y Pinhas, eran Coadín de Adonai. Allí, un día cuando el Cana estaba sacrificando, dio una porción del sacrificio a su esposa Penín y porciones para cada uno de sus hijos e hijas. Pero Ana daba una porción de primera, porque el Cana amaba a Ana más que a la otra, a pesar de que Adonai había cerrado su matriz, porque Adonai no le había concedido hijos en su aflicción, y de acuerdo al desaliento de su aflicción, ella estaba abatida por cuenta de esto, que Adonai cerró su matriz como para no tener un hijo. Ella hacía lo mismo año tras año en subir a la casa de Adonai, y estaba abatida y lloraba y no comía. Su esposo Elcana le dijo, Ana, y ella respondió, he aquí mi señor. Él dijo, ¿qué te aflige? ¿Qué estás llorando? ¿Y por qué no estás comiendo? ¿Por qué tu corazón te golpea? Yo no, yo no soy mejor para ti que 10 hijos. Así que Ana se levantó después que había terminado de comer y beber en Silot. Elí el Cohen estaba sentado en su silla junto al umbral de la puerta del templo de Adonai. En profunda aflicción del alma, ella lloró a Adonai y lloró abundantemente. Entonces ella juró un voto. Ella dijo, Adonai, Adonai Sebaot, Adonai de los ejércitos, si miras qué humillada está tu sierva, si te recuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, entonces yo lo dedicaré a Adonai hasta el día de su muerte, y no beberá vino ni ninguna navaja jamás pasará por su cabeza. ¿Hasta dónde, hermanita? El que sigue. Sigo leyendo. ¿Qué va por el verso? Voy a traer el verso 12. Ella lloró por mucho tiempo delante de Adonai, y mientras lo hacía, Elí estaba mirando su boca. Ana estaba hablando en su corazón, sus labios se movían, pero su voz no se podía oír. Así pues, Elí la tomó por mujer borracha. Y el sirviente de Elí le dijo a ella, ¿por cuánto tiempo estarás borracha? Deja de beber tu vino y sal de la presencia de Adonai. Pero Ana respondió, no, mi señor, yo he tenido un duro día, no he bebido vino o bebida fuerte, he estado derramando mi alma delante de Adonai. No pienses Hasta que allí, tú mi sí. hermanito. Téngalo allí un Amén. momentito porque para hacer un énfasis ahorita. Quise leerlo, mis hermanas, porque es el hecho de pronto de colocarnos un poquito en esa posición de esa mujer. Había alguien quien estaba allí perturbando su mente y nosotras somos muy dadas a eso, mi hermana. Nosotras, donde quiera que llegamos, encontramos una perturbación. Si alguien pudiera mencionarlo, diría que sí. Si alguien de ustedes puede abrir, incluso decir, hermana en el trabajo, hermana, la vecina, hermana, donde quiera que nosotros llegamos, encontramos a alguien que se identifica con Penina. ¿Cierto? Mis hermanas, ese tipo de actitudes son propias nuestras, son propias de nosotras. Porque quizás así como los hombres al expresarse son un poco más sintéticos que nosotros, quizás nosotras estamos atentos a todas las situaciones que tenemos alrededor. ¿Y será que sí? ¿Será que no? En fin, allí había un aguijón para Ana. Como le dijo el marido, ¿acaso yo no te soy suficiente? Eso sonó como que, ¿cierto? Pero mire lo que él decía, o sea, yo entiendo que él la trataba de manera especial a pesar de que ella no había podido tener hijos. Él la amaba igual. A él no le faltaba saciedad porque él tenía hijos con la otra. En ese sentido, pues ya él estaba, ¿verdad? Que quizás, haciendo acá yo una interpretación mía,
un poquito según lo que a la hermana acaba de leer. Pero existió una necesidad en Ana, como mujer, como esposa. Cierto que nosotros tenemos ese tipo de situaciones. Y esas situaciones nos las coloca el Padre. Es con un propósito. Y ese hermoso propósito en la vida de Ana en Silo, ¿quién era? El plan hecho del Señor era la vida de Samuel. Ese tremendo profeta que estuvo allí en el lugar preciso, en el momento preciso, siendo la respuesta de la oración de su madre, y después de ya tanto anhelarlo y que lo recibe de parte del Padre, cumplir ella el voto. El voto era una promesa de Dios en hacer algo para agradecimiento por la gracia concebida. Eso es un voto. Y esa es la historia que nos acaba de leer la hermana Arlette, de una mujer dolida. Hay aquí mujeres dolidas, de una mujer triste. Hay aquí mujeres tristes por sea cual sea la circunstancia, de una mujer afectada, señalada, discriminada. Qué bueno que no era por su esposo, pero allí había alguien quien constantemente, esa otra esposa de Alcana, quien le hacía los señalamientos, quien le decía, eres seca. Creo que era el término que utilizaban en ese entonces, era una mujer seca. Había entonces esa herramienta, digámosla así, de cómo las personas podían acudir a Elohim y hacer un voto. El voto, ojo, no era necesario hacer, pero si se hacía, era obligación de manera indefectible pagarlo. Y ella estaba ofreciendo algo que ni siquiera aún tenía. Así es, mi hermana, bullying. En los términos de ahora, eso es lo que esa mujer hacía. ¿Será que en Penina había temor en su corazón? Yo lo dudo. Pero de eso estamos nosotros rodeadas día a día, independientemente de cuál es el concepto nuestro en esta naturaleza que tenemos como mujeres, como creadoras, como dadoras, como lo explicaba la hermana la vez pasada, como esa semilla recibida y puesta en el ejercicio para su germinación. Ahí está. Hermanita, ya que tiene usted el texto allí para continuar un poquito, porque quiero llegar hasta el verso 23 en esta ocasión. Sí, sí Amén, puede hermanita. continuar. Le agradezco. Sí, no penséis de tu sierva que es una mujer pestilente, porque por razón de la abundancia de mi importunidad he continuado mi oración hasta ahora. Entonces Elí respondió, vete en paz, que Adonai de Israel te otorgue las peticiones que has pedido de él. Ella respondió, tu sierva ha encontrado favor delante de tus ojos. Así que la mujer se fue por su camino a su alojamiento y comió y bebió con su esposo y su rostro ya no estaba triste. Ellos se levantaron temprano en la mañana y adoraron delante de Adonai. Entonces regresaron y llegaron a su casa en Ramatayim. Elcana tuvo relaciones sexuales con Ana, su esposa, y Adonai se acordó de ella y ella concibió. Sucedió cuando llegó el momento que Ana concibió y dio a luz un hijo, y ella lo llamó Samuel, diciendo, porque le he preguntado a Adonai Elohim. El hombre Elcana subió hasta el 20 o sigo. 23, hasta el 23. El hombre Elcana subió con su casa a ofrecer en Silot el sacrificio anual a Adonai y sus votos y toda la 10ª parte de su tierra.
Pero Ana no subió, explicándole a su esposo, no hasta que el niño haya sido destetado. Entonces lo llevaré para que él pueda presentarse delante de Adonai y viva allí para siempre. Su esposo Elcana le respondió, haz lo que te parezca bien a ti. Quédate aquí hasta que lo hayas destetado. Solo que Adonai haga que tome lugar lo que él dijo. Así que Hasta la allí, mujer se hermana. quedó, Hasta así que la allí. mujer, hasta allá, ok. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Muy bien, hasta ahí. Ese es el punto. Ese es uno de los puntos que ahora viene. El hecho de que el voto de la mujer implicaba que el esposo estuviera de acuerdo. Si él guardaba silencio ante la situación, ese voto estaba en ejercicio de cumplimiento. Una vez dadas las cosas, ella toma al niño, van nuevamente a una de las visitas anuales que hacían a la congregación y hace el sacrificio y lleva al niño y lo entrega como lo había dicho. Mi hermanas, ahí está clarito que se daban las situaciones. Ella tuvo sea cual sea la situación que ella vivió, de señalamientos, de tristeza, de bullying, de todo, aún de menosprecio. Creo que debía haber existido en ella algo de menosprecio, algo de no soy capaz, ¿verdad? Pero el padre creó la oportunidad, creó la oportunidad. Dice, y Jehová se acordó, no implica, esto es un comentario que encontramos en la Biblia de estudio, plenitud, que dice que no implica que era que el Señor se había olvidado, así como cuando no había hecho la ley que respaldaba a las hermanas hijas de Zelosefat, ¿cierto? No, no era que no se había olvidado, era que era el momento adecuado, hermanas, el momento adecuado para revelar sus propósitos. Como les dije, el propósito, ¿cuál era? Total. ¿Cuál era? El nacimiento de un profeta del cual dio mucho de qué hablar, de un profeta, mis hermanas, que mostró ser íntegro desde el principio hasta el final, de un profeta que, como decía ayer en la enseñanza también de la congregación, hay alguien quien oró, quien se formó, quien fue vituperado, pero se mantuvo para que ese nacimiento de esa criatura se diera. Quizás hay alguien en tu familia o en la familia de las enseñanzas de ayer que decía que hizo que el Señor ejecutara su orden, ejecutara su promesa, como fue el caso de lo que estuvimos hablando ayer. Entonces, mis hermanas, ahí está el caso total, latente, de que su marido respaldó ese voto. Y ella pudo ir todos los años, dice que le hacía túnicas al niño, hasta que ese niño creció. Y ese niño, quien no era el propósito de él, y mucho menos de sus padres, quien reemplazara el sacerdocio de ese entonces, que como todos lo sabemos, se acaba más adelante con Elí y toda su descendencia, hijos y demás, debía ser retomado por alguien que el Señor tenía preservado, por alguien que el Señor tenía dentro de su propósito, Samuel. Ahí están los votos y los juramentos. Este es un voto un poco extraño, ¿verdad? Porque como les dije al inicio, caramba, pedirle algo al Padre y luego decir, si me lo das, te lo doy. No, eso sonó ahí, pero bueno, en fin, los votos, las viudas o las divorciadas eran firmes. La tradición oral limitaba los juramentos femeninos en los tribunales, pero la concepción era dada. Si era casada, el esposo tenía que respaldar. Si la chica era una doncella, su padre, si guardaba el silencio al momento de enterarse o de que ella lo hiciera y él lo escuchara, era respaldada por su padre. O sea, había ahí
parte y parte, ¿cierto? Una manera de pagar los votos, ¿verdad? Había una ceremonia, una ceremonia que se le llamaba sacrificio de paz. Y para ello, otra hermanita que me pueda colaborar en la lectura del libro de Proverbios a partir del verso 5. Proverbios capítulo 7, por favor. ¿Proverbios qué? 7, capítulo 7, a partir del verso 5. Vamos a hablar de una de las expresiones. Vamos a hablar de la liviandad del feminismo. Vamos, mujer, ¿ya lo tienes? Ángela, ¿lo vas a leer? Dale, Ángela. Ángela. Yo lo tengo entonces, pues. No, yo lo tengo aquí, lo que sé es que el internet mío está intermitente, entonces de pronto se me vaya a ir y no termine. Proverbios 7, versículo 5. A partir del 5, sí, a partir del 5. Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, es proverbio, ¿verdad? Sí, claro. Ese es un consejo que está dando el narrador al joven para cuando vaya a adquirir esposa, algo así. Ajá. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba caminando a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavíos de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Atrevida. Hasta ahí, mi hermanita. Porque el marido no está en casa. Hermana, ¿cómo podemos nosotros hablar? ¿Cómo podemos nosotros hablar de la mujer ante la ley si estamos cumpliendo nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestra necesidad y todo lo que tú quieras? ¿Ah? ¿Cómo podemos nosotros pedir y hablar incluso ya hice mi sacrificio de paz, ya hice mi ofrenda? Hermana, esto nos muestra la livianidad que existe en el conocimiento de la palabra, de la Torá, el reconocimiento del Padre, y a su vez que no son solo oidores, no hacedores de la misma.
Mira todo lo que esa joven propuso. Y el joven que cayó allí, pobre de él. Pero este es el consejo que está dando el Padre por medio de Proverbios, ante el hecho de que no debemos caminar ante nuestros deseos, ¿cierto? Ella está poniendo en poco una ceremonia, un acto de pagar un voto, que es ese sacrificio de paz. Ella está diciendo en otras palabras, ay, cuando se encontró con el joven, tú eres la respuesta a mi oración. Vamos, miremos mis sábanas, miremos cómo tengo mi cuarto adornado, mientras mi marido llega. Ay, esto es la locura, mis hermanos. Esto es el contexto actual de la situación. Parece mentira, está en Proverbios. El Señor nos venía previniendo en Proverbios de ese tipo de actitudes de nosotras como mujeres. ¿A dónde tenemos nosotros nuestros ojos puestos? ¿En qué estamos? ¿Qué estamos entendiendo de lo que es hoy decir, mis hermanas? Y les digo, el Señor nos está hablando, me está hablando, nos está hablando. Es religiosidad lo que estamos viviendo al ir el Shabbat, etcétera, etcétera. Ya vine, ya cumplí, ya me voy. ¿O qué? Estamos entendiendo de lo que es vivir bajo la estructura de la Torá, bajo la ley. Esto es vergonzoso, esa lectura que está en Proverbios, es mostrar una mujer sin vergüenza, digámoslo así, descarada, así es, donde dice, eres la respuesta a mi oración, o sea, ahora mismo tenía deseo, prácticamente, Dios mío, perdóname si esa no es la interpretación, y ya que vamos a aprovechar que mi esposo no ha llegado. Proverbios 7, y Proverbios 7 está agarrado, mis hermanas, para que tengamos allí los que si pueden, digamos, tomar nota. Está agarrado con el Proverbio 5, del 3 al 20 también, para que anoten y lo lean luego después. Aquí todavía no entendemos si era probablemente casada. En el Proverbios 5 era una mujer ajena. En el Proverbios 6, 14, dice que puede que sea una prostituta también, que ahí estaba mencionando. Estos tres van ligados. Van ligados a esa, eh, ¿cuál sería el test? A esa tibieza, a esa livianidad, como dije, a esa tibieza de reafirmar, de reafirmación que no tiene ante la palabra y ante mis acciones. ¿Ya? Ante las acciones de las mujeres que hemos participado, de las cuales hemos participado en otras ocasiones, que nos han mostrado ser radicales, ser firmes, con errores, pero ser firmes ante el propósito que el Padre tiene. ¿Qué hemos hecho nosotros, mis hermanas? Una pregunta allí para que les quede. ¿Qué hemos hecho nosotras para que el Padre en su actuar y en su propósito, o más bien, que hemos dejado de hacer ambas cosas, para que el Padre en su actuar y en su propósito para con nuestra vida se haya cumplido, se haya hecho efectivo? ¿Ya? Es tremendo el mirarlo desde esa perspectiva. Dios mío, estamos siendo muy livianos, estamos siendo muy someros para poder entender.
Ese mismo texto habla de su atuendo, que no es el correcto. Obvio, su sola presencia habla por sí sola. No busca los dineros por la concesión por medio de favores, ¿verdad? Pero sin embargo tiene algo de conocimiento. Dice, ya hice mis ofrendas de paz. Y como le digo, tú eres así le digo en otras palabras, tú eres la respuesta a mi oración. Mis hermanas, así como Ana hizo ese voto y fue muy precisa y muy concisa, y vimos el propósito y la determinación que ella tuvo ante sus palabras, ante su queja, ante su tristeza, ¿verdad? También vimos el hecho de que todo lo contrario, este paralelo ante esta mujer que conoce, al parecer, un poquito la Torá, pero que solo lo pone a prueba. Y esto es visto en muchas denominaciones, ¿verdad? Muchas denominaciones que de una manera u otra cumplen lo que bien les parece, ¿cierto? Cumplen lo que entienden o lo que va con sus perspectivas. ¿Ya? Otro comentario que encontramos aquí en la Biblia Plenitud, sobre ese texto, dice que con respecto a los sacrificios de paz, dice, pagado mis votos, obediencia a la letra de algunos aspectos menores y fáciles de la ley. La mujer inmoral celebraría una fiesta religiosa, abandonando los peores pecados de la carne. Allí sería ese el concepto a manejar. ¿Ya? La religiosidad formal y ceremonial es piadosa en lo externo, mientras cierra los ojos ante las cosas fundamentales. ¿Será que el ir nosotros a la congregación, el Shabbat, ya hace parte de las cosas fundamentales? Amén. Pero no es solo eso. Pero no es solo eso. Ayúdeme, por favor. Ahora vamos a hablar de un texto en Mateo, en uno de los evangelios, Mateo 23:23. Si es tan amable, alguien que me colabore. Solo un versículo, perdón. Mateo 23:23. Mateo 23:23. Amén. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Amén. Amén. Esa livianidad que muestran las personas del mundo, mujeres, denotan y dejan en poco que podamos ser mujeres ante la ley, mujeres de Torá. Si existe temor en mi corazón para con el Padre, y si en algún momento ese fue el ejercicio de mi vida, de mis actividades, el desenfreno, en fin, el sacrificio de paz hecho a nivel ceremonial, debe ser abandonar todo esto, dejar de ser quienes somos, para que el Padre se glorifique en nuestra vida. Y la ley determinaba muchos conceptos claros, con una que otra determinación. Si el esposo está de acuerdo, ok, vale. Si el papá está de acuerdo, ok, porque implicaba términos y conceptos que tenían que ver con ellos.
Por ejemplo, el caso el caso de Ana, así como ella anhelaba ese hijo, y por fin llega un hijo de su esposa más querida, digámoslo así, él podía decir, no, 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 ese niño se queda con nosotros, yo cómo lo voy a entregar. ¿Cierto? ¿Cierto, mi hermana? Que al canal lo podía decir. Pero él estuvo de acuerdo. Y era sencillamente todo este concepto, toda este series de situaciones presentadas en esta historia, en esta parte, sencillamente eran la soberanía del Padre para su propósito al final. Para su propósito al final. ¿Qué era cuál? La vida de un profeta. ¿Verdad? De un gran profeta, de un gran y reconocido profeta, justo, bueno, íntegro, leal. Que aún con sus propios hijos, en una situación que más adelante se muestra, no es el caso, pero bueno, él muestra tal la lealtad al padre y el reconocimiento que él sacó a sus hijos de la actividad que las había puesto a hacer porque él vio que estaban equivocándose, que estaban haciendo cosas incorrectas y él prefirió ser leal al padre. Ese es el consejo para nosotras. Hermana, espero ser redarguidas con toda esta situación, porque si queremos ser mujer de Torah, si queremos ser mujer ante la ley, si nosotros tenemos claro o queremos tener aún más claridad nuestra lectura, nuestra confianza, nuestro amor, nuestro reconocimiento no puede dejar de faltar. La esposa, perdón, otro punto, la herencia de las mujeres. Ya hemos hablado un poquito directa o indirectamente. Dice, la esposa no heredaba directamente del marido. La herencia era para los hijos, ¿sí? Como los casos que ya mencionamos. La viuda administraba los bienes para sus hijos menores y tenía insufructo. Esta norma buscaba estabilidad socioeconómica tribal, evitando el traspaso de los bienes entre tribus. Acuérdense, no podemos dejar de hablar del ideal tribal. Las tribus fueron específicas, fueron ubicadas, asimismo en el alrededor del santuario, pero también fueron heredadas con la ley determinada por el mismo padre de parte de Josué, que fue quien hizo la clasificación. Entonces, evitando el traspaso de bienes entre tribus, que no hubiese descompensación. Mis hermanas, todo tenía una razón de ser. Todo tiene una razón de ser. El hecho de que acuérdense, cuando se daba la ley cada 40 años, etcétera, toda esta parte, es que la ley se mantuviera, es que hubiera estabilidad económica, financiera y de todo tipo en las diferentes tribus. Todo estaba hecho y estaba escrito de manera correcta, pero el caminar de cada uno de las situaciones que encontramos en la Biblia va mostrando cómo la flaqueza de nuestra pronta claridad ante nuestro Padre Celestial va desviando las situaciones. Va desviando las situaciones. ¿Ya? Dice, si al morir el esposo deja hijos menores, la administración de los bienes, ya lo dije, es por parte de la madre. El propósito de esta norma legal no es tan discriminativo como parece. O escuchen esto, al contrario, busca lograr la estabilidad socioeconómica a nivel de una familia, a nivel de la sociedad, a nivel de las tribus, como hice la explicación al revés, ahora la estoy invirtiendo. Una mujer viuda puede casarse con quien quiera dentro y fuera del contexto tribal, sin originar con ello el traspaso de los bienes inmutables de una tribu a otra, que fue lo que pasó con el tema de las mujeres, de las hijas de Zelofehad. ¿Ya? El caso de Noemí viene a ilustrar lo que acabamos de indicar, el morir Elimelech, su esposo, también. Esa es otra circunstancia que también ya vimos, ¿verdad? Cuando hablamos de Noemí, ¿cierto? Y que esa agregada aceptó estar con su suegra y cómo por medio de ella
pudo nuevamente Noemí tener su herencia, hacer, la cual ella había perdido porque era mujer y porque había quedado sin esposo y sin hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto nos muestra esta parte del tema. ¿Ya? Las hijas solo heredaban si no había hijos varones. Ya lo viéramos. El caso de las hijas de Zelosefat estableció una norma genérica. Allí nació, no porque volvido del padre. No, señor. Debían casarse dentro de la tribu para mantener la heredad. Ya eso está claro. Ahí viene un punto que, si lo miramos desde ese concepto, la esclavitud es bastante fuerte, pero existía algo en cuanto a la ley mosaica regular la esclavitud, lo que ellos llamaban siervos, no fue abolida de golpe. Las siervas o esclavas, Shihak, Amán, no eran degradadas como en Roma. De la misma manera como dije al principio, en Israel los conceptos, desde los inicios de Israel vemos que la mujer en el ámbito, había un mejor reconocimiento y un mejor trato, un menos discriminación, digámoslo así, menos degradación en su actitud, en su entorno, en su contexto, así como también el tema de las siervas. Pertenecían a la familia y podían convertirse en esposas, incluso, ¿sí? Una sierva. Y eso lo vimos también ahí en el libro de Samuel más adelantico, está un tema sobre esa parte, ¿cierto? La ley mosaica toma como un hecho la existencia de la esclavitud, no trata de abolirla de golpe, pero sí la norma reglamentando usando la mayor prudencia y sabiduría. Allí se hace. Cuando un hombre incluso podía elegir a una de las siervas como su esposa y de una manera u otra, ¿cierto? De una manera u otra, acceder a ella si quería y dejar de ser ella sierva y pasar a ser una mujer libre con todas sus prebendas, digámoslo de esa manera. Los hijos eran libres también, etcétera. En fin, el contraste del libre y del siervo es un contexto cultural más amplio como en Mesopotamia, en donde Israel debe la inspiración de sus tradiciones. Reside de los derechos legales y existían diversas maneras de hacerse esclavo o hacerse libre, ¿cierto? Hay muchos textos que nos avalan esta parte. Recientemente en una de las parachas estudiamos de que si el siervo quería irse, llegaba el tiempo para ser libre después de los 7 años, debía dejar, pero no quería irse porque había encontrado a su esposa y sus hijos, tenía que el amo hacer aquí un orificio, etcétera, etcétera. No sé si lo recuerda, ¿cierto? En fin, los hijos del esclavo eran libres, a diferencia de cómo se daba en Roma o en otras denominaciones. Y podemos leer ahora el último texto, digámoslo así, en Éxodo 21 del 7 al 11. ¿Quién me ayuda, por favor? Éxodo 21 del 7 al 11. Yo te colaboro con Éxodo 21 del 7 al 11, Padre. Esa es la palabra del Señor. Cuando un hombre venda a su hija como esclava, ella no saldrá libre al cabo de los 6 años, como en el caso de los hombres. Si ella no satisface a su amo, él deberá permitir que la vuelvan a comprar, pero tendrá prohibido venderla a cualquier extranjero, ya que fue el amo quien no cumplió el contrato con ella. Sin embargo, si el amo la entrega como esposa a su hijo, ya no podrá tratarla como esclava, sino como a su hija. Ahora bien, si un hombre ya está casado con una esclava, pero además se casa con otra mujer, este no deberá descuidar los derechos de la primera esposa
en cuanto al alimento, el vestido y la intimidad sexual. Si no cumple alguno de estas tres obligaciones, ella quedará libre sin tener que pagar nada. Miren ustedes, allí implicaba ese contenido, está allí, está claro. ¿Cómo se verá? Se permite entregar a la hija por ama o a otro hombre, pero solo temporalmente, hasta que su padre pueda rescatarla. Había una manera, digamos, de rescatarla. Y sí, existía esa determinación, había un año de jubileo donde había también una forma de pronto de poder sustituirla, etcétera, pero la ley mosaica regulaba la esclavitud, ¿sí? Pertenecían a la familia, algunos de ellos eran tratados como la familia, como parte de la familia, ¿cierto? Y como les dije, si un hombre libre se casaba con una esclava, los hijos eran libres también. Mis hermanas, esto hace parte del contenido que teníamos para el día de hoy. Le doy la gloria y la honra. En fin, vamos a orar y luego entonces estaremos charlando un poquito sobre todo lo que hablamos hoy a nivel de las inquietudes, a nivel de todo lo que haya quedado en sus mentes y en sus corazones. Amantísimo Rey, bendito eres, amado Rey, Padre maravilloso, glorioso, es tu nombre y tu presencia en nuestras vidas, Padre amado, Señor de los ejércitos. Determina nuestros corazones, Señor, para continuar tu orden, tu propósito. Te pido, amado Dios, tu benevolencia para que podamos llegar a la estatura de ese varón perfecto. Llegar a la estatura que tú determinas en nosotros, tienes para nosotros. Señor, tú dices que tienes más de lo que pensamos y de lo que tenemos en mente nosotros por hacer. Pero yo te pido, amado Rey, que por medio de las circunstancias, como siempre lo haces, nos ayudes a verte, Señor. Fortalezca nuestra actitud, Señor, y nos ayudes a verte. Sea cual sea la situación, Padre de la Gloria, nos ayudes a verte. Nos ayudes a que nuestra emuná esté por delante de todas esas circunstancias, sabiendo y entendiendo, Padre de la Gloria, que nos estás formando. Sabiendo y entendiendo, Padre amado, que tú eres el creador, que tú eres el que ha determinado, que tú eres el soberano, Padre amado, el que ha dicho y el que ha dispuesto ante nuestra vida qué somos, quiénes somos y quiénes seremos, Padre de la Gloria. Amado Dios, si todos y cada una de las personas que aquí estamos hemos vivido las circunstancias, que hoy entendamos, Padre, que si somos mujeres de fe, si somos mujeres de Torá, si somos mujeres que vamos a favor o acorde a lo que la Torá nos enseña, Padre de la Gloria, sin importar la discriminación, sin importar los señalamientos, sin importar, amado Dios, todo lo que hemos creído, Padre de la Gloria. Te pido, Señor, que fortalezcas nuestro concepto en cada una de esas enseñanzas maravillosas que nos regalas, Padre amado, en la enseñanza que das, Señor eterno, por medio de las parashá y Shabbat tras Shabbat, Padre amado. Ayúdanos a reafirmarnos en ti, Padre amado. Ayúdanos a enrutarnos, Señor, de la manera en que tú tienes, para que sea el orden, para que sea en tu orden, para que sea tu manera, para que sea en nuestro corazón dado a las circunstancias que tú tengas, Padre. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Te pido que nos bendigas, amado Rey. Te pido que nos reafirmes, amado Rey. Y te pido que nos ayudes a seguir caminando y actuando conforme a tu verdad. En el nombre del Todopoderoso, en el nombre, Señor, del gran yo soy, en el nombre de tu Hijo amado, Padre, Yeshua. Amén y amén.